señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Entre noviembre y diciembre de 1936, en las afueras del Madrid dominado por el Frente Popular, estaba teniendo lugar el fusilamiento de miles de presos políticos, gente de derechas, católicos, falangistas y militares. Dirigida desde el Departamento de Seguridad de la Junta de Defensa de Madrid, al frente del cual estaba el comunista Santiago Carrillo, la matanza fue súbitamente detenida por la acción de un solo hombre, Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, un anarquista dispuesto a enfrentarse al designio criminal comunista. Melchor Rodríguez, nacido en el sevillano barrio de Triana en 1893, comenzó su actividad profesional como torero y hasta llegó a lidiar en plazas de cierta entidad. Al dejar la tauromaquia se afilió a la CNT, donde se especializó en la defensa de los derechos de los presos, convirtiéndose en uno de ellos tanto con la monarquía como con la república. Al poco de proclamada esta, participará en la huelga de la Telefónica y dará de nuevo con sus huesos en la cárcel. Y de nuevo, a lo largo de 1932, la visitará en otras 3 ocasiones. En la cárcel Modelo le conocerán como el decano. De aquellos meses data la feroz enemistad entre la CNT y el Partido Comunista, organización minoritaria que trata de infiltrarse en la central anarcosindicalista. En julio de 1933 ingresará en el penal de Ocaña, acusado de conspirar contra la República junto con monárquicos y militantes de las Jons, de Ledesma Ramos. Encarcelado por enésima vez a fines de 1933, saldrá gracias a la amnistía de abril del 34, aunque regresará de nuevo a la penitenciaría tras la Revolución de octubre del 34. En detona revolucionaria extrema las tensiones en el seno del movimiento libertario. Melchor Rodríguez estará a punto de ser expulsado de él, pero el anarquismo no está para más disputas internas. Cuando llega el verano de 1936, las violencias con los socialistas y los tiroteos con los falangistas son continuos. Todo estallará el 18 de julio. En septiembre de 1936 se forma el llamado Gobierno de la Victoria, en el que Largo Caballero da entrada a cenetistas y comunistas. Tras su ida a Valencia, a comienzos de noviembre, se forma la Junta de Defensa de Madrid. Como parte de la cuota anarquista en dicho organismo, Melchor Rodríguez es nombrado delegado especial de prisiones el día 10 de noviembre. Informado de los crímenes sistemáticos que por aquellas fechas estaban perpetrando los comunistas que dirigían la Consejería de Orden Público comandada por Santiago Carrillo, trató con toda energía acabar con la matanza, aunque los comunistas no estaban dispuestos a que ésta cesase, y forzaron su dimisión. Pero Melchor Rodríguez, en lugar de arredrarse ante las dificultades, marchó a Valencia para conseguir el apoyo del ministro de Justicia, el también anarquista Juan García Oliver, que le nombra delegado general de prisiones, con plenos poderes. El 4 de diciembre de 1936 toma las primeras y radicales medidas para detener las matanzas. Prohibió todo traslado de los presos entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, que era cuando se producían. Denunció a José Cazorla, del Partido Comunista Español, por mantener cárceles ilegales del partido y previno los asaltos a las cárceles y los asesinatos por parte de los guardias. Además, rescató a numerosos condenados a muerte y los ocultó en el Palacio de Viana, que había incautado al comienzo de la guerra. Proporcionó documentos para huir a partidarios de Franco en peligro. En una ocasión se jugó la vida frente a los suyos ante el asalto revolucionario a la prisión de Alcalá de Henares para asesinar a los presos. También consiguió impedir los malos tratos a los presos, y hasta que Serafín Álvarez Quintero, buen amigo, fuese enterrado con un crucifijo en el Madrid de abril de 1938. En los últimos días de la guerra fue nombrado alcalde de Madrid. Tras el fin de la guerra fue encarcelado, pese al aval de numerosas personalidades del régimen que testimoniaron su singular valor. Salió en libertad a los 4 años y mantuvo la actividad clandestina sindicalista. Ni que decir tiene que volvió a la cárcel en varias ocasiones. A su entierro, en 1972, acudieron anarquistas y destacados hombres del régimen. Su féretro fue inhumado envuelto en la bandera rojinegra del anarcosindicalismo, mientras entre los muros del cementerio de San Justo resonaba "A las barricadas", el viejo himno de la CNT. Don Fernando Alonso Barahona, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, singular personaje este del que vamos a hablar, singular, un personaje sin duda, verdaderamente llamativo y verdaderamente encomiable casi toda su vida, ¿no? Bueno, es un hombre que no hizo más que entrar en la cárcel. Yo creo que lo que más hizo en su vida fue entrar y salir de las cárceles, con la monarquía, con la república y en tiempos de Franco. Sí, así fue. Para completar en la biografía, el espectador debe saber, esta persona era hijo de una familia humilde, su padre murió cuando tenía 10 años en un accidente de trabajo y él tuvo que empezar a ganarse la vida para mantener a su familia, a su madre.
De Sevilla marchó a Madrid, empezó a trabajar como chapista, como torero, pero también tuvo una acogida y eso le impidió continuar su carrera profesional en esa materia, y ya empieza a entrar en la cárcel a partir de los años 20 cuando se afilia a la CNT. Y una cosa curiosa para el público actual que merece la pena saber es que cuando viene la dictadura de Primo de Rivera, la UGT, que es el otro gran sindicato, pacta gran parte de los temas con Primo de Rivera, Largo Caballero entra en el Consejo de Estado, mientras que los que son encarcelados son los militantes de la CNT. Entonces, entre otras cosas, debate, la UGT pacta el apartamiento y la marginación de la CNT. Efectivamente, y ahí se produce el primer debate en el seno de la CNT con aquellos que quieren afiliarse a la UGT para poder hacer mejor labor y aquellos que se mantienen allí fieles al estilo anarquista, que luego veremos que es un estilo complicado con muchísimas ramificaciones. Luego volvió a la cárcel en la República y después en tiempo de Franco. Fue un hombre realmente extraordinario, especial, y por eso se le han dedicado una película, 2 novelas, y merece la pena recordarlo por su especial talante, por su humanidad y por sus características que lo hacen distinto a todos los demás. Bueno, tanto estar en las cárceles, conoció personajes de todo tipo, algunos de ellos muy relevantes. Es el caso de Juan March en 1932, con el que tuvo algún encuentro bastante complicado. Sí, Juan March estaba en la cárcel por motivos económicos, era un preso común, pero tenía un cierto trato de favor. Y también en aquel momento Melchor Rodríguez estaba como preso común, a pesar de que era por actividades anarquistas, pero sus captores o de lo que le acusaban era de robar. Es verdad que había también algunos delincuentes que se encontraban en la CNT y que asaltaban y que robaban, entonces él discutía que él era un preso político. Se enteró Juan March, quiso hablar con él y quiso ganarle para su causa, pero se lo rechazó una vez más, y lo veremos a lo largo de toda su vida. Ha rechazado todas las ofertas para alquilar su prestigio, para incorporarse al sol que más calienta, al que manda, sino que siempre ha sido fiel a sus ideas, a sus convicciones. Eso es uno de los temas por el que le admiramos, porque realmente tuvo muchísimas oportunidades para pactar con toda la gente que le ayudó. Y el primero fue Juan March, que le ofreció dinero, salir después de la cárcel, trabajar con él, y él dijo que no quería saber nada del tema. También, con motivo de aquel rocambolesco episodio en 1932, que la República encarceló a anarquistas, a miembros de las JONS, a monárquicos, conoció a Ramiro Ledesma en la cárcel, y parece ser que hubo una cierta atracción entre el grupo de sindicalistas y el grupo de nacionalsindicalistas. Todavía no le podemos llamarles falangistas porque no estaban integrados en Falange, que aún no se había fundado. Hubo una cierta atracción entre ambos grupos, según relatan las fuentes de los dos bandos. Sí, así fue. Ramiro Ledesma estaba en la cárcel con varios jonsistas porque habían asaltado un comité de amistad hispano-soviética, y allí coincidió con otras revueltas que habían realizado tanto monárquicos, de los viejos monárquicos del general Sanjurjo, y los cenetistas, que estaban por diversas revueltas porque también se oponían a la República, se oponían a algunos de los abusos de la República y por toda la gente que habían matado y que habían estado en la cárcel. Allí hicieron varios debates. Además estaba también uno de los colaboradores que era José Tortosa, uno de los colaboradores de nuestro personaje, y José Tortosa incluso también llegó a conocer a José Antonio. Este es uno de los temas menos conocidos por el público contemporáneo porque ha sido ocultado en numerosas ocasiones, pero realmente había numerosas relaciones entre las JONS, sobre todo entre las JONS primitivas, la conquista del Estado de Ramiro Ledesma, y los de CNT y FAI, hasta el punto de que un personaje como Álvarez de Sotomayor, que fue uno de los cargos importantes que había en la CNT, se pasa en 1933 a las JONS, donde ocupará también un cargo relevante dentro del nacionalsindicalismo. Luego también saldría fuera y acabaría totalmente perseguido por unos y por otros. Realmente había bastantes cosas que les unían, porque en aquel momento la CNT, hay que comprender que era un movimiento que se llamaba apolítico, así como UGT era del Partido Socialista, pues estos eran apolíticos y además eran antimarxistas, también anticapitalistas, y tenían algunos pensadores comunes como George Sorel, un gran teórico del sindicalismo que ha servido tanto para movimientos de izquierda heterodoxa como para el fascismo de Mussolini. Por todo ello sintieron una fascinación que después continuó con Ángel Pestaña cuando se marchó de una escisión de la CNT y José Antonio le admiraba, y que llegó incluso en tiempo de Franco con ministros como Sanz Orrio, como Girón, como Arrese, que trataron de mantener siempre esos contactos con ese anarcosindicalismo, porque al fin y al cabo decían lo que nos separa es la nación, es el espíritu, pero hay muchos temas que son comunes, y realmente esto, desde las filas sindicalistas más radicales, siempre lo consideraron como un peligro, que la Falange o las JONS querían atraer a esa masa obrera, que era la misma que habían atraído los fascismos, el nacionalsocialismo, que luego Argentina atraería con el peronismo. Tendremos ocasión de hablar de eso seguramente, más pormenorizadamente. Bueno, entre 1935 y 36, Melchor Rodríguez sufre el ostracismo dentro de la CNT, un momento muy convulso de España y muy convulso dentro de la gran central anarcosindicalista, y se pide incluso su expulsión del sindicato.
Sí, esto fue a raíz de otra de sus ayudas. Cuando en 1934 estalla la Revolución de Octubre y pierde, pues muchísimos anarcosindicalistas, muchísimos cenetistas y de la FAI son encarcelados, 400, 500, entre ellos Melchor Rodríguez. Pero Melchor consigue, en uno de los momentos en que se debilita o se levanta la mano, él sale libre junto con dos dirigentes. Y lo que hace, en vez de irse a su casa o a su partido o a su sindicato, pues lo que hace es tratar de que salgan muchos más. Se entrevista con uno de los ministros de la RUC y le dice: no puede ser que nosotros 2, 3 o 4 líderes salgamos a la calle y que estén prisioneros todavía 200 o 300 personas. El ministro le dice: pues sí, tiene usted razón. Y al final gran parte de ellos salen. ¿Pero qué sucede? Que por las envidias y además por eso esa división profunda entre los pacifistas y los violentos, los que llaman colaboracionistas y los más radicales, pues le acusan de que ha traicionado, de que ha pactado con Lerroux, de que ha pactado con el enemigo, y le llevan a una asamblea en 1935 y realmente se le expulsa teóricamente. Lo que pasa es que se queda, que eso ya se tratará posteriormente en otra, es decir, como una expulsión provisional que luego tiene que ser ratificada, y cuando aquello se ratifica ya en enero de 1936 ya es un ambiente muy dramático, y aunque la CNT está muy dividida, pues deciden dejarlo mirar para otro lado y que continúen todos unidos, aunque tengan unas grandes divisiones internas. Inevitablemente el episodio central de su vida está relacionado con las matanzas de Paracuellos. Él se posiciona frente al todopoderoso, en ese momento está empezando a serlo, Partido Comunista de España, que está decidido a llevar a cabo una matanza sin fin de los enemigos del Frente Popular. Bueno, de hecho, el Partido Comunista se quita de en medio, a Melchor Rodríguez le impide desarrollar su labor, él tiene que marcharse, se va a Valencia a hablar con Juan García Oliver, ministro de Justicia en ese momento, cenetista, que ha entrado en el gobierno de Largo Caballero, para detener definitivamente la matanza. Si no hubiera sido por Melchor Rodríguez, sin duda ninguna, muchos miles de madrileños más de los que ya lo fueron hubieran sido asesinados. Se calcula que cerca de 10.000 pudieron salvar su vida. El ministro de Justicia de la CNT le nombra delegado de prisiones porque su prestigio era grande, era una persona que dentro de la causa popular, por sus mítines, por su vida privada, por su honestidad, había conseguido una alta popularidad. Entonces, por eso consigue esa delegación de prisiones. Entonces, él es una persona que no odia, a pesar de que en ese momento pues, ha estallado la guerra civil. Él es un revolucionario que se lo cree. Cuentan las crónicas de su biografía que en julio del 36 pues, él también sale a la calle pensando que va a haber un nuevo mundo y está totalmente ilusionado por él. No tiene odio. Entonces, cuando ve que se está asesinando a la gente a mansalva y le dan el cargo público, él lo corta, lo rompe completamente y además consigue cosas extraordinarias, como se ha dicho en la presentación, sobre todo en Alcalá de Henares, que allí fue un acto de heroicidad. Lo cuenta además Raimundo Fernández Cuesta, sí, que fue uno de los que se salvó en sus memorias, testimonios y reflexiones, como allí él, con solamente una pistola que no utilizaba, que estaba descargada, y con sus gestos, sus palabras, consigue detener a una turba de comunistas y de anarquistas violentos que quieren fusilar a los 1.400 personas que están allí, entre ellas personas que luego serían célebres. Fernández Cuesta ya lo era, pero no le reconocen, él sí. Fernández Cuesta por eso le da más valor, porque dice, él sí sabía quién era yo porque nos habíamos visto antes, y no dice nada, que yo era el secretario general de la Falange, pero él salvó pues desde futbolistas, Ricardo Zamora, hasta Bobby de Glané, el famoso locutor, y muchas personas que estaban, y eso sí que fue un acto heroico. Fueron 6 horas debatiendo, convenciendo a cara descubierta que poco menos que lo hubieran podido fusilar él mismo allí, y consiguió salvar esas 1.200 personas, que unidas a las siguientes, pues realmente es hasta 10 o 12.000. Ya la presión del Partido Comunista se hace intolerable y él tiene que dimitir, se marcha y le nombrarán concejal de cementerios, que es donde también consigue pues que el hermano Álvarez Quintero, buen amigo suyo, tenga el crucifijo, donde hace trato humanitario, permite que haya misas, que haya Padre Nuestros, y realmente consigue siempre, su máxima fue que se puede morir por unas ideas, pero que no merece la pena matar por ellas. El episodio de Alcalá de Henares es también particularmente relevante y una muestra de su valor y de su hombría de bien, sin duda ninguna. Pero además, él se había incautado a comienzos de la guerra del Palacio de Viana y había hecho de ese palacio, de ese centro, un lugar en el cual ocultar a un sinnúmero de perseguidos que eran perseguidos por tener ideas contrarias a las suyas. En esto, bueno, puede parecer en términos abstractos, digamos, algo ciertamente encomiable, pero en el verano de 1936, durante esos comienzos de la guerra civil, era absolutamente inédito, porque, como bien has dicho, había un ambiente muy tenso de enorme odio. Sí, él además tiene una frase que cuadra aquí perfectamente cuando la gente le pide ¿por qué estás salvando a nuestros enemigos? Él le dice, id a los frentes de batalla y allí morid y matad a los fascistas, como le llamaba entre comillas, pero no aquí, porque aquí son indefensos y aquí son personas que lo están pasando mal y me da igual de qué ideas sean. Lo del Palacio de Viana fue realmente sorprendente, porque un palacio que está en Duque de Rivas, muy cerca de Lavapiés, donde vivía él, lo incauta, el dueño estaba en Roma con Alfonso XIII,
y ante la sorpresa de los sirvientes que estaban allí temerosos, él lo que hace es que lo mantiene como lugar de protección y allí hay centenares, docenas y docenas de personas que están perseguidas y que los manda allí para cuidarles, para protegerles, siempre con su salvoconducto, que era su fotografía, a veces como si fuera un autógrafo. Y otro tema importante es que allí había grandes riquezas, había cuadros, él hace un inventario junto con su máximo colaborador, Celedonio Martínez, se lo manda al dueño, al marqués de Viana, y después se lo devolvió todo. Es una cosa también insólita, y Viana dijo, pues efectivamente no falta nada, es un caso insólito de un palacio que lo requisa para la causa popular, pero para la defensa de todos los presos, sea de las ideas que sean. En aquel momento eran de otra idea, pero él siempre se hubiera referido a cualquiera. Realmente un héroe absolutamente extraordinario e insólito para cualquier época. Bueno, los comunistas le acusaron de connivencia con el enemigo por todo este tipo de acciones, pero lo cierto es que él siguió siendo cenetista, siguió siendo anarcosindicalista y de hecho fue a la cárcel en tiempos de Franco por actividades, no ya por las actividades, que ahora también tendremos ocasión de hablar de eso, de las actividades desarrolladas durante la República, sino por actividades, vamos a llamar así, de oposición al régimen durante la vigencia de este. Sí, también hemos visto en la presentación como cuando hay un juicio, él es el último alcalde de Madrid, aunque solamente está 4 o 5 días, sí. Pero una vez que Besteiro y Segismundo Casado, que son los que han dado ese golpe dentro del golpe para evitar el caos en que había sometido el Partido Comunista y la influencia de Negrín, pues él es el que se queda, también se queda porque rechaza la oportunidad de exiliarse, de irse. Dice, yo he hecho mucho por la gente, este es mi puesto y no voy a huir. Por lo tanto, se queda y es el que hace el traspaso con el nuevo alcalde de Madrid, con Alberto Alcocer. Y es detenido y juzgado. En el primer juicio sale liberado, pero recurre el fiscal y en un segundo juicio, donde hay algunos testigos que la historiografía señala como falso, le condenarían a 20 años. Lo que sucede es que allí mismo, en el juicio, es cuando Agustín Muñoz Grandes, teniente general, que fue uno de los que salvó la vida, pues interviene y dice, yo testifico por mí de la voluntad de esta persona, traigo 1000 firmas, si hacen falta 2000, si hace falta 4000, 4000. Por lo tanto, conseguirá que en solamente 4 años, aunque fueran 4 años duros, en el puerto de Santa María, pues Melchor Rodríguez salga libre. Y a partir de ahí, otra vez su heroicidad, recibe lógicamente muchas ofertas de trabajo de personas agradecidas, incluso de integrarse en el movimiento, tener algún puesto, con José Antonio Girón, el ministro de Trabajo, con Muñoz Grandes, empresarios y gente de bien al que le había salvado la vida. Él lo rechaza todo, lo rechaza absolutamente todo y se dedica a su vida personal. Y no solo eso, sino que años después de salir de la cárcel, pues efectivamente continúa con actividades sindicalistas, con actividades anarquistas y vuelve a la cárcel en alguna ocasión más durante los años 50 y 60. Es ciertamente poco comprensible desde todos los puntos de vista el trato que se le dio después de la guerra. La condena a la que fue sometido, aunque es verdad que salió luego a los 4 años, se le acusó por parte del fiscal de que se reconocía lo que había hecho positivo, pero se le acusaba de haber contribuido a traer el orden de cosas que había llevado España a la ruina, ¿no? Y bueno, eso al final acabó pesando, no más que lo otro, pero en todo caso le llevó a la cárcel en una decisión que hoy se antoja francamente incomprensible. Sí, igual que era de Julián Besteiro, que también fue un hombre que quiso la paz y que se enfrentó todo lo más posible, que al final quiso, incluso le ofreció a Franco, pues al hacer un pacto entre las dos Españas, y fue condenado. Besteiro tuvo la mala suerte de tener una grave enfermedad y no pudo salir de la cárcel. Y Melchor Rodríguez, pues realmente la condena fue dura. Es verdad que luego duró 4 años, también muchas condenas de aquel momento. No olvidemos que Manuel Edilla pues también fue condenado a muerte, y al final también solamente estuvo 4 años. Pero fue tremendo, claro, es que esta persona no fue un quinta columnista, como señalaron los comunistas, diciendo que había sido un traidor en absoluto. Lo que era Melchor Rodríguez, creía realmente en sus principios, era un anarquista de los libertos, una de las sectas o de las partes más pacifistas del movimiento, pero él era fiel a ello. Lo que pasa es que no odiaba y quería hacer el bien, pero no era un traidor, como decía la quinta columna. Por lo tanto, evidentemente que él trajo la revolución, evidentemente que él participó en las huelgas del año 36 con enfrentamientos violentos, y él llamaba a ganar. Lo que pasa es que él tenía la idea de que se podían conseguir por las buenas y que la gente, cuando tuviera la buena doctrina que él consideraba, pues por las buenas encontraría el bien. La anarquía era como la paz absoluta. Realmente algo, lo que Vicente Blasco Ibáñez trataba en su novela La Catedral, donde el protagonista Gabriel Luna también es un ex seminarista que después se hace anarquista y ya vuelve totalmente fuera de sus ideas, desencantado, y ve que cuando da su doctrina, la gente que la sigue al final roba a la iglesia y le matan a él. Y dice, ¿no os dais cuenta de que sois lo mismo, de que estáis robando? Pues esa imagen de ese Gabriel Luna totalmente hundido, muerto, defendiendo aquello en lo que ya no cree, pues es lo que realmente creía, porque es un buenismo considerable, por un buenismo en el cual él puso gran parte de su vida. Por tanto, merece la pena el gran respeto que se le tiene, porque no se limitó solamente a decir que todo el mundo es bueno desde un despacho, sino que se jugó la vida en varias ocasiones y durante varios regímenes. En el año 72 muere, asisten autoridades del régimen y también anarquistas. En su féretro es envuelto con la bandera rojinegra de la CNT
y ante una discreta presencia policial se entona las barricadas, que no se oía en Madrid desde hacía 33 años, si no me fallan las cuentas. Además, él hizo un pacto con Javier Martín Artajo, que fue una de las personas de salud, diputado de la CEDA, que era hermano de Alberto Martín Artajo, uno de los ministros importantes de Franco, de Educación, durante los años 40, diciendo: si yo voy con el crucifijo, me entierras con el crucifijo y rezas un Padre Nuestro, tú te pones la corbata anarquista y se canta el himno, y él lo respetó. José Luis Olaizola, el novelista Premio Planeta, que ha hecho una biografía, una novela sobre él, señala que tiene algunas dudas de que fuera totalmente ateo, porque lo que está demostrado es que él, al contrario que muchos anarquistas, había comprado su tumba en la Sacramental de San Justo, mientras que otros iban a cementerios civiles, de tal manera que él la tenía comprada allí. Bueno, a lo mejor le quedaba algún resquicio de la creencia, pero lo cierto es que en aquel entierro pues se unieron las dos Españas, igual que 3 años después, en el de Dionisio Ridruejo, pues vimos a la oposición, a exministros, o hasta el ministro secretario general del movimiento de aquel momento, José Solís Ruiz, que está toda la España en torno a Dionisio Ridruejo. Pues 3 años antes, en ese año 72, se canta el himno de las barricadas, se reza un Padre Nuestro y están allí anarquistas, falangistas, hombres del movimiento y personas que le estaban agradecidas por haberles salvado la vida. Bueno, en el anarquismo cupieron desde los pistoleros más extremados y violentos hasta los pacifistas más extremados y más llevados de una bondad natural. Melchor Rodríguez, sin duda ninguna, formó parte de estos últimos. Era un hombre, en el sentido machadiano del término, un hombre bueno, y es, a mí no me cabe ninguna duda, un auténtico ejemplo, sobre todo, bueno, pues en la España quizá de estos días, en donde desgraciadamente el sectarismo parece estar adueñándose del espacio público. Don Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que es un tema verdaderamente apasionante, se lo agradecemos de veras. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.